Muy bien, hermanos, el título de nuestra lección, ustedes ven en la pantalla, ahí está en la pantalla, hermanos. A ver si participen, hermanos, a ver, puedan dar lectura al título, si se ve o no se ve la presentación. A ver, alguien puede leer. Prende tu micro, participa, comenta, pregunta, hermano, y que podamos, ¿no?, hacer un El resumen. Ya. pacto y el modelo, hermano. El Ahí está. pacto y el modelo. El pacto y el modelo. Es el título, ¿no?, de nuestra lección de esta semana. El pacto y modelo. De partida, hermanos, algún comentario, hermanos, de esta lección que hemos estudiado, qué es lo que nos ha quedado en la mente, qué podemos recordar de esta semana, ¿no? Del estudio de esta semana acerca del pacto, ¿no? ¿Qué cosa había sido pacto y qué cosa es el modelo, hermanos, ¿no? ¿De qué modelo estamos hablando? Bueno, hay dibujos también, ahí está en la pantalla, hermanos. Estamos pues en esta lección 10, ¿no? Y mañana 6 de septiembre, pues hermanos, estaremos repasando en la escuela sabática también, ¿no? Y aplicándolo a nuestras vidas. Hermano Justo, Sí, por favor, hermana, participe, hermana, participe. bueno, con respecto al título y a lo que decíamos la semana, hablábamos del pacto de la ley, la palabra, el pacto es la palabra de Dios, ¿cierto? Y el modelo decíamos que era Jesucristo, y aunque aquí, si bien es cierto, aparece el santuario nos lleva a Jesucristo. Todo lo que ocurre allí en el santuario tiene que ver con lo que iba a pasar con el Señor Jesús. Ayer mi hermano estaba leyendo la Biblia, estaba leyendo cuando Aarón fue llamado y sus hijos también. Y no sé, por esas cosas que a uno de repente le dan, me puse a leer el significado de los nombres de los hijos, porque siempre el Señor trae un mensaje también allí. Y fue hermoso porque, hermanos, como les había comentado antes, nada en la Biblia está escrito al azar, ¿cierto? Cada nombre, cada detalle, cada acontecimiento tiene un significado profético que apunta a la obra de la redención del Mesías. Por ejemplo, los nombres de Aarón y sus hijos no son una simple así genealogía, sino un mensaje cifrado, ¿ah? Que revela la misión de Jesús. Por ejemplo, Aarón significa el sacerdote elevado, portador de luz. Jesús, ¿cierto?, es nuestro sumo sacerdote, que fue elevado. Nadab, el sacrificio voluntario, y simboliza, ¿cierto?, la entrega libre de la vida de Jesús. El nombre Abiú significa mi Padre es Él, ya que simboliza la unidad perfecta entre el Padre y el Hijo. Eleazar significa Dios ha ayudado, ya que también va en función de la resurrección y el poder del Espíritu Santo. Y Tamar significa palmera en el desierto, que simboliza, cierto, la vida, la justicia y la victoria eterna para los redimidos. O sea, si leemos el mensaje en su contexto, dice, Jesús se encarna como sacerdote de luz, ofrece su vida voluntariamente, revela al Padre, es levantado por el poder de Dios y finalmente trae victoria y vida eterna a los redimidos. Hermanos, lo dicho, cada letra, cada palabra que está escrita en la Biblia es para nuestra enseñanza, para nuestro beneficio y por sobre todo nos muestran a Jesús. Él es el modelo, que si bien es cierto, como dije antes, vemos ahí esto, este inmobiliario, este santuario, todo cierto, pero todo nos llevaba a Él. Muy bien, gracias, hermana Mónica, por su participación. Así que, hermanos, ahí está cada detalle, cada nombre también, hermanos, siempre va apuntando, ¿no?, a este plan de salvación. Sobre todo resalta nuestra hermana, nuestro modelo, que es nuestro Señor Jesucristo. Con razón dijo, ejemplos he dado para que sigáis mis pisadas, hermanos. Así que todo el santuario representa o nos muestra, ¿no?, a nuestro Señor Jesucristo, ¿no?, como nuestro Salvador, ¿no? Nuestro sacerdote, ¿no? Revela el carácter de nuestro Padre, ¿no? Y también a través de él nos da la vida eterna. Muy bien, hermanos. Vamos a entonces, en primer lugar, ver, hermanos,
la lección que tenemos, el folleto de escuela sabática. eh, Hoy día, hermanos, es viernes 5 de septiembre, viernes 5 de septiembre. Entonces, en el folleto tenemos este título para estudiar y meditar, hermanos, ¿no? Vamos a ver un comentario, ¿no? Aquí nos sugiere, hermanos, que podamos leer, ¿no? El libro Patriarcas y Profetas, el capítulo El Tabernáculo y su servicio, para poder entender, hermanos, ¿no? Este tema, ¿no? De esta semana. En su comentario dice aquí, hermanos, que el tabernáculo, hermanos, el tabernáculo, esta, diríamos, templo, nosotros conocemos así, ¿no? Como templo, era una carpa, ¿no es cierto? Como una carpa, una tienda, también se le llama, ¿no? El tabernáculo, pero, hermanos, con los detalles, con la dirección de Dios, era algo maravilloso, hermanos. Era algo hermoso. Imagínense nada más la creación de Dios, hermanos, ¿no? De este universo, de este mundo, de nuestro ser, bueno, de la naturaleza. Es una maravilla. Y Dios también, pues, hace una maravilla en la construcción de este tabernáculo, hermanos. No era cualquier cosa, hermanos. Dirigido por el mismo Dios, el creador del universo. Y solamente tenían que obedecer Moisés y todos los construyentes, incluso Dios Espíritu, no para construir. Así que el tabernáculo, hermanos, era un lugar especial, hermanos. ¿Ah? El tabernáculo, hermanos, era un lugar entonces especial, hermanos. Donde se realizaba, pues, hermanos, la expiación por los pecados confesados por el pueblo de Dios. Entonces, la parte principal, hermanos, ¿no? En este templo, que es lo que se realizaba, la expiación, hermanos, expiación. A ver si alguien quiere participar y puede decir, ¿qué cosa es eso de expiación, hermanos? O sea, en el templo lo que se hacía era la expiación, dice, por los pecados confesados por el pueblo de Dios. En otras palabras, si no se confesaban los pecados, entonces no se podía hacer expiación. Y lo terrible, hermanos, es de que una vez al año, para hacer la expiación, el día de la expiación, hermanos, ¿no? Hermanos, hay de aquel que no había confesado su pecado, moría, pues, hermanos. Hasta el sumo sacerdote que entraba Hermano, al la lugar santísimo pregunta, también moría, la pues, hermano. pregunta, Sí, pregunte, pregunte, hermano, acérquese a su micro, hermanito, y pregunte. No le escuchamos. O no le escucho, hermano. A ver, la hermano pregunta Celso. sería, hermano, es, No sé, hermano, y- no, hermano, ¿se no le, escucha ahora? se entrecorta, hermano, debe estar en un lugar de repente, eh, no está entrando bien la señal, hermano. Entonces, bueno, La ubíquese nomás en un lugar pregunta especial. sería, cada uno de nosotros, amado tabernáculo, eso sería la pregunta, hermano. No logré escuchar, hermano, la pregunta, pero, hermanos, ubíquese nomás en un lugar especial para que entre, no su señal, hermano. No logré escuchar su pregunta. Se entrecorta. Bueno, no sé si los demás hermanos han podido escuchar. Bueno, continuamos y mientras el hermano va solucionando ese problema, ¿no? Así que, hermanos, el tabernáculo era un lugar especial donde se realizaba la expiación por los pecados confesados por el pueblo de Dios. Hermanos, en sí, pues, es la solución del ser humano, no del problema del ser humano, la solución del problema del ser humano. Es como que, a ver, ¿qué podría decir, hermanos? Por decir, tenemos una enfermedad incurable, nadie puede curar, ¿no? Como antiguamente había lepra, puede ser sida, cáncer, no sé, que alguna enfermedad que no se pueda, no tenga la capacidad del ser humano de curar.
Entonces, ahora que haya un proceso o que haya alguien que pueda curar, que pueda solucionar ese problema, más o menos es la idea. Es el ser humano que debía vivir eternamente, pues por el pecado, pues tiene que morir eternamente. Pero la solución de ese problema, hermanos, a eso se le está llamando, pues, la expiación, hermanos. Solución del problema del ser humano. ¿Cómo solucionar ese problema del pecado del ser humano, hermanos? Entonces, ahí en el santuario había un día especial, pues el día de la expiación, y ahí se solucionaba el problema. Pero para todos aquellos que habían confesado su pecado, como dice aquí, hermanos, el comentario. El tabernáculo era un lugar especial donde se realizaba la expiación por los pecados confesados por el pueblo de Dios, hermanos. Y si aquel no confesaba su pecado, pues no se solucionaba ese problema. Y lo maravilloso, lo interesante, hermanos, es que hemos llegado a ese punto final. Si en esta tierra se hacía en el tabernáculo terrenal esto como una forma, ¿cómo diríamos? Como un tipo nada más, o sea, como un modelo nada más, como una copia nada más de lo que realmente hoy se está haciendo, hermanos. Hoy día, lo que se hacía en ese santuario terrenal, el día de la expiación, día de juicio, hermanos, porque ahí se juzgaba todo y bien se salía absuelto o condenado. Y era un día terrible, pues, hermanos, ¿no? En el año había un día para limpiar todos los pecados del pueblo, ¿no? E individualmente de cada uno. Hermanos, estamos viviendo ese día hoy, ¿no? Desde 1844, ese día de la expiación, estamos experimentando. Se está haciendo el juicio ya. Y ahí de aquel que no confiesa su pecado, hermanos. Puede ser que el resultado sea pues la condenación eterna. No se podía en ese día pues postergar nada, hermanos. El que no había, se había preparado, no había conocido el pecado, moría, pues, hermanos. Y lo mismo estamos en ese día, ahora, hermanos. Hay de aquel que no ha confesado su pecado, ¿no? Puede ser el último día, hermanos, y ahí pues uno puede quedar condenado para muerte eterna. Así que la palabra expiación es importante, hermanos, ¿no? Está hablándonos de juicio, de una investigación, de si realmente hemos confesado o no hemos confesado nuestro pecado. ¿Estamos arrepentidos o no estamos arrepentidos? Pues, hermanos, hasta el sumo sacerdote en esta tierra moría. Pero ahora está nuestro sumo sacerdote en el cielo haciendo justamente esta tarea, hermanos, de expiar, o sea, limpiar nuestros pecados. Pero para eso debemos nosotros, pues, confesar nuestro pecado. Era el lugar, hermanos, donde todo el plan de salvación había sido, pues, revelado. El plan de salvación, hermanos, había sido revelado con considerable detalle a los hijos de Israel mientras estaban en el desierto. O sea, simbólicamente se ilustra pues en el santuario terrenal cómo era esa limpieza que se tenía que hacer, ¿no? De los pecados. Allí, hermanos, se enseñaba la justificación, o sea, cómo uno es justificado. Todos somos culpables, hermanos. Nadie es justo en esta tierra. Todos somos pecadores y merecemos la muerte eterna. ¿Y cómo solucionar ese problema, hermanos? Ahí está por la justificación. ¿Cómo puedo ser justificado? Recordemos, hermanos, que Dios es el que hace esa justificación. ¿Cómo lo hace? O sea, Dios mismo eh, o sea, ¿cómo diríamos? A ver, toma la naturaleza humana, Dios mismo, Emmanuel, Dios con nosotros, ¿no? En el vientre de la Virgen María como humano y como un hermano mayor, como un Adán, como un representante nuestro. Él, así como nuestro primer padre nos metió en este problema de la muerte eterna, ¿no? Entonces viene un segundo Adán, o sea, como hombre viene Dios para ponerse en nuestro lugar y para salvarnos, hermanos. Él, ¿cómo nos va a salvar? ¿Cómo nos va a justificar, hermanos? Dando su vida, tomando nuestro pecado, Él, muriendo ahí en la cruz, como lo hemos visto, hermanos, ¿no? Separándose, ¿no? El Hijo del Padre. ¿Por qué? Porque Dios no puede ver, pues, el pecado, hermanos. Y a su Hijo no podía verlo por el pecado. Por eso dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?
¿Por qué? Porque estaba cargando nuestro pecado y Dios no puede amparar si uno está con fe. Se hizo maldito. Jesús se hizo maldito. Nosotros somos los malditos, pero Él tomó esa maldición y ahí se separó, pues no. O sea, murió, esa experiencia tuvo la muerte eterna, pues el Señor Jesucristo, ¿no? Por nosotros. Él no pecó, Él murió por nosotros, pagó así de esa manera. Pero por la fe, Él dijo, pues no, Señor, en tus manos entrego mi espíritu. Y hermanos, venció la muerte porque resucitó al tercer día, hermanos. Y ahora ya está pagado por nuestro pecado. Ahí está, en el santuario se está viendo esa justificación cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo y hermanos, pues ofrecía la sangre del macho cabrío que representaba a Jesús. La ley de Dios condena la pena de muerte y había la tapa, el propiciatorio, ahí se esparcía la sangre, ¿no? Con su dedo del sumo sacerdote pagando, ¿no? A la ley simbólicamente, ¿no? La justicia de Dios, ¿no? Muerte al pecado, ahí está la muerte, la sangre. Esa sangre de macho cabrío que representa la sangre de Jesús, no es la que justifica, pues hermanos, nos justifica. De esa manera, nadie se justifica por obras buenas o porque sea bonito o porque obedece los 10 mandamientos, nadie. Todos merecemos morir. Lo que Jesús ha hecho, eso es lo único que puede justificar, hermanos. Y sin ello, pues hermanos, no hay solución. Nadie puede interceder por ti, ni la Virgen María, como por tradición muchos lo ponen, ¿no? Ni Pedro, ni nadie, nadie, hermano. Solamente la sangre de Jesucristo, lo que Jesús ha hecho. Y hermanos, la presencia, pues también, ¿no? De Dios ya en nosotros, cuando nos volvemos a Dios, ahí su presencia santifica, pues ahí está también. En el santuario terrenal se ve la santificación. Entonces, en el santuario terrenal simbólicamente se enseña la justificación, cómo justificar, o sea, la expiación, ¿no? La santificación y el juicio, hermanos, ¿no? Como estamos hablando, es un juicio donde Dios es justo y con justicia, pues, declara a uno absuelto para vida eterna o bien condenado para muerte eterna. ¿Quién puede engañar a Dios, hermanos? Nadie. Y Dios conoce lo más profundo de nuestro corazón y todo. Por eso, hermanos, hay que tomar una decisión hoy, no mañana, ¿no? De entregar todo, ¿no? A Dios, nuestra vida, ¿no? El pecado que tenemos que confesar. Hermano Justo, Bueno, sí, hermano Marcelino, participa, hermano. buenos días, hermano. Entrar en el juicio, a veces nosotros tenemos miedo cuando se habla de juicio. Todo lo contrario, hermanos. Si no entramos en juicio, nosotros no podremos tener parte con nuestro Señor Jesucristo. Esto estaba haciendo Jesús en esta tierra, por ejemplo, con Pedro. Le dijo, y estaba lavando los pies de cada uno de los discípulos. Y Pedro, cuando llegó al turno para lavar los pies, dijo, a mí nunca me vas a lavar, yo tengo que lavarte los pies, algo así. Y Jesús le dice, si no te laves los pies, no tendrás parte conmigo en los cielos. Y Pedro entendió, dijo, entonces lávame no solamente los pies, la cabeza, el cuerpo, todo, dice. El que está limpio solamente necesita lavarse los pies, dijo Jesús. Lo que pasa es que cuando no entramos al juicio, Jesús nunca podrá ser nuestro abogado. Y dice, es necesario que el juicio empiece por el pueblo de Dios. O sea, los salvados tienen que entrar en el juicio sí o sí. Y Jesús nunca perdió un juicio, jamás. El pueblo de Dios tiene que pasar el juicio. ¿Y cuándo entramos en juicio? Cuando aceptamos a Jesús públicamente y somos bautizados, entonces ese día nuestros nombres son escritos en el libro de la vida, el libro del Cordero. Entonces podemos reclamar nosotros como abogado a nuestro Señor Jesucristo.
Y Cristo se le presenta delante del Padre, he derramado mi sangre a favor de, y pronuncia nuestro nombre. Pero si nosotros no nos hemos bautizado, como dice, por inmersión, para perdón de pecados, entonces no nos sirve la muerte de Jesús para nosotros. Pablo explica justamente del bautismo de esa manera. Hemos sido muertos en su bautismo de Cristo. Así como Cristo fue sepultado dentro de la tierra, también fue bautizado también en el río Jordán, dándonos ejemplo. También nosotros morimos al viejo hombre, al viejo Marcelino, y necesitamos renacer al salir del agua un nuevo hombre. Entonces, en ese mismo momento, cuando Pedro predicó, dijo, no, la gente dijo, hermanos, ¿qué haremos entonces ahora? Bautícese cada uno para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y aquel día fueron bautizados como 3,000. Y Hechos de los Apóstoles dice que aquel día fueron añadidos como 3,000 los que habían de ser salvos, los que habían de haber entrado al juicio y Cristo su abogado y ser salvos. De eso se trata, hermano. Muy bien, gracias, hermano Marcelino. Sí, pues, hermanos, hay que resaltar ese punto, ¿no? O sea, para Dios, hermanos, habíamos comentado en esta semana, para Dios lo importante, hermanos, es eh, todo detalle, hermanos, todo detalle es importantísimo, hermanos, como en este caso, legalmente el bautismo, ¿no? Hermanos, es muy importante para Dios, porque lo que es nacido de carne, carne es mortal y va a la muerte eterna. Para ser salvo uno tiene que nacer de nuevo, tiene que nacer de nuevo para ser hijo de Dios. Y ese nacimiento nuevo, hermanos, ¿cómo se hace? Es a través del Claro, o sea, se bautismo, refiere, sí, el nacimiento, bautismo, creo, el porque tiene bautismo, armazón, hermanos. pues refiere. Así que, así que, hermanos, esa parte es muy importante, lo que resalta nuestro hermano Marcelino, y justamente aquí el comentario dice, todos los sacrificios de animales, hermanos, apuntaban pues a la muerte de Jesús, ¿no? A la muerte de Jesús. Ahora, nosotros, hermanos, deberíamos morir, pues, ¿no? Deberíamos de morir. Pero simbólicamente Dios ha establecido, pues, ¿no? Que también vamos a morir, pero simbólicamente, ¿dónde? En el bautismo. Cuando somos sepultados, metidos dentro del agua, en el bautismo, como Jesús se bautizó, ¿no? Eso significa que está muriendo el hombre viejo de pecado, carnal, ¿no? Y así como Jesús resucitó, entonces salimos de lo que hemos sido enterrados dentro del agua, entonces es como estamos naciendo como hijos de Dios para vida eterna. De ahí que nuestro nombre se escribe en el libro del Cordero, o sea, del Señor Jesús. Eso es importantísimo. O sea, todos los sacrificios de animales apuntaban, hermanos, ¿a qué? A la muerte de Jesús, ¿no? Porque Jesús moriría. Pero nosotros, hermanos, aceptamos esa muerte de Jesús cuando simbólicamente, pues, no somos así metidos dentro del agua a través del bautismo. Y, hermanos, estos sacrificios entonces de animales que apuntaban a la muerte de Jesús, al perdón de los pecados y finalmente a la eliminación de estos, pues, hermanos. La ley de Dios, hermanos, la norma de justicia estaba además junto a los sacrificios. O sea, lo que vemos en el santuario terrenal, hermanos, ahí está, pues, hermanos, ¿no? En primer lugar, en el patio está el altar de sacrificios, ahí donde empieza, ¿no? Nuestro proceso de salvación, que Jesús dio su vida por nosotros. Después hay un lavatorio, hermanos, donde había que lavarse, pues, hermanos, las manos, los pies, o sea, para el servicio de los sacerdotes en el lugar santo cada día.
Y en el lugar santísimo solamente una vez al año entraba el sumo sacerdote. Entonces, al entrar al primer lugar, ¿no? De este santuario terrenal, ¿no? Después del patio está el lugar santo, donde todos los días se hacía servicio del sacerdote. Ahí está, ¿no? El candelabro de 7 brazos, el altar del incienso, la mesa con los panes de proposición, pues todo representa a Jesús. Y el lugar santísimo, que ahí entraba una vez al año el sumo sacerdote, está pues el arca del pacto, donde están los 10 mandamientos, ¿no? La presencia de Dios, ¿no? Ahí está en la tapa el propiciatorio de este arca del pacto. Ahí se presenta la Shekinah, o sea, la presencia de Dios. Y habían 2 querubines hechos de oro, hermanos, que con una ala se tapaban, dice, los pies, y con una ala estaban así cubriendo, ¿no? Y mirando ahí. Entonces la presencia de los ángeles, ¿no? Que están ahí con mucho respeto y reverencia, porque se tapaban con un ala los pies. Así estaba, pues, ¿no? Hecho de oro la tapa, el propiciatorio. Y hermanos, pues ahí está. Bueno, entonces ahí está, hermanos, la ley de Dios, ¿no? La norma de justicia, hermanos. Esa es la norma de justicia. Para juzgar tiene que haber una norma. Sin normas no te pueden juzgar, pues, hermanos, sin leyes, ¿no? Ahora, continuamos, dice, la ley de Dios, hermanos, guardada como reliquia dentro del arca, era la gran regla, hermanos, de justicia y juicio, hermanos. Esa ley, hermanos, determinaba, pues, la muerte del transgresor. Claro, esa ley nos condena, pues, hermanos, todos somos transgresores, nos condena a la muerte, pero hay una solución, pues, hermanos. Pero encima de la ley estaba, pues, el propiciatorio, o sea, la tapa de ese arca del pacto, ¿no? El propiciatorio, ¿no? Ahí está. Encima de la ley estaba pues el propiciatorio, ¿no? Donde se revelaba la presencia de Dios y desde el cual, en virtud de la expiación, o sea, se expiaba, se limpiaba el pecado, porque ahí se presentaba la sangre simbólicamente, ¿no? De Jesús, que estaba pagando lo que la ley demanda, pues la muerte del pecado. Se otorgaba pues perdón al pecador arrepentido, pues hermanos, ¿no? Porque si no hay ese arrepentimiento, pues hermanos, puede haber, ¿no? De repente un reconocimiento, no sé, por alguna otra razón, como Judas reconoció, pues, ¿no? Que ha hecho mal, pues lo ha vendido a su maestro, ¿no? Al Señor Jesús con 30 monedas y devolvió todo, ¿no? Y los sacerdotes decían, a nosotros qué nos importa, ¿no? Allá tú le han dicho, ¿no? Entonces, ahora no se arrepintió de verdad, ¿no? ¿No? Y se ahorcó, pues se quitó la vida, hermanos. A diferencia de Pedro, hermanos, que él también, peor que Judas todavía, lo negó en su propia cara del Señor, ¿no? ¿Quién será? Habló blasfemias contra Jesús. Ahí, ¿no? No lo conozco. ¿Quién será este? Dice, no, de su maestro Jesús. Mira, aquel que decía, yo voy a dar mi vida, pero lo negó así, pues, ¿no? Pero este sí se arrepintió, hermanos. No, no se ahorcó como Judas, se arrepintió. Y justamente el Señor Jesús lo confirmó también, pues hermanos, resucitando, lo buscó a él. Así que hermanos, en virtud, pues como dice aquí, la expiación se otorgaba, ¿no? El perdón al pecador arrepentido, ¿no? Así, hermanos, en la obra de Cristo en favor de nuestra redención, ¿no? O sea, Cristo nos redime, nos compra con su sangre, pues simbolizada por el servicio pues del santuario, hermanos. La misericordia y la verdad, dice, se encontraron, hermanos. Ahí está. Misericordia, ¿por qué? Porque, hermanos, no había pues forma de salvarse, el ser humano salvarse. La misericordia viene de Dios, que por misericordia, Él, por gracia, Él da su vida por nosotros como hombre. Y la verdad, hermanos, ahí porque está pagando el justo precio de todo pecado, de una mentirita blanca, digamos, que hemos hecho. Eso nos condena a la muerte eterna, pues. Entonces no es un asunto así, ya te perdono, paso por alto, eso no es así. Tiene que pagarse todo pecado tiene que pagarse.
y Jesús lo ha pagado, pues hermanos, con su muerte. Entonces eso es justicia, justicia. No se pasa por alto nada, hermanos. No, Dios es justo. No, 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 pues ay, me olvidé mi pecado, no lo confesé, así que, hermanos, uno se va a perder porque no toma en serio las cosas. Entonces, por eso tenemos que recapacitar mientras tenemos vida todavía, hermanos. Estamos todavía vivos, podemos arreglar cuentas con Dios y el Señor como abogado, como bien dijo nuestro hermano, nunca ha perdido un caso, hermanos. Si nos entregamos a Él, puedes estar seguro al 100% que tu caso va a ser para vida eterna, hermano, para vida eterna. Uno tiene que rendirse nomás, confiar en el Señor Jesús. Así que Él nunca perdió un caso ni va a perder ningún caso de aquel que se arrepiente, que se entrega a Dios. Así que la misericordia y la verdad ahí, hermanos, se encuentran, ilustrado en el santuario terrenal y ahora en el santuario celestial, que el Señor está ahí pendiente, escuchando tu confesión, tu arrepentimiento, Señor. Y el Señor pues está proveyendo su sangre para expiar, para limpiar tu vida, ¿no? Y salvarte, ¿no? La misericordia y la verdad se encontraron, pues la justicia y la paz se besaron. Dice Salmos 85:10. Las preguntas, hermanos, de examen aquí, la primera dice así: ¿cuántas veces ha dicho, haré todo lo que el Señor me diga? ¿Cuántas veces tú, hermano, has dicho? ¿O cuántas veces yo he dicho? ¿Cuántas veces han dicho del pueblo de Israel? Haremos, sí, todo, vamos a obedecer. No. ¿Cuántas veces has dicho, hermano, hermana, haré todo lo que el Señor me diga? ¿Hasta qué punto has tenido éxito, hermano, hermana, en lo que has dicho? Al final de la permanencia de 40 días de Moisés con el Señor en el monte Sinaí, Dios, hermano, subrayó que los israelitas debían observar pues su sábado porque sería una señal entre Dios y ellos de que era el Señor quien los haría santos, ¿no? Bueno, ese es el comentario también para esta primera pregunta, ¿no? Que dice, ¿cuántas veces has dicho, hermano, haré todo lo que el Señor me diga? A ver, ¿cuántas veces? Y otra pregunta, ¿hasta qué punto has tenido éxito, hermano? ¿Has tenido éxito o no has tenido éxito, hermano? Pueblo de Israel 3 veces dijeron, vamos a hacer, pero no han tenido éxito, hermanos. Ah. ¿Que alguien quiere contestar esa pregunta, su testimonio contar, o cómo has tenido éxito, hermano? A ver, y hay una segunda pregunta. ¿Qué papel desempeñan la santidad y la santificación, hermanos, en la observancia del sábado? ¿No? Entonces, hermanos, en el Éxodo está hablando acerca del sábado porque es un encuentro con Dios, ¿no? Porque una cosa, como dicen hermanos, eh, podemos estar hablando de todo ello, hermanos, de la expiación, de la salvación, de todo estamos hablando, hermanos, pero hay un punto que no, tal vez no estamos resaltando, y ese punto creo que Dios quiere que se resalte, ¿no? Eh, esa expiación que estamos estudiando, o sea, la parte teórica, hermanos, la parte formal, legal, que es importantísimo para Dios, hermanos, eso no se puede pasar por alto, es una parte, pero la otra parte que complementa, hermanos, es el relacionamiento, hermanos, esa relación que uno tiene que tener con Dios. Porque sin ese relacionamiento, hermanos, todo lo formal que se hace, hasta un bautismo, hasta todo lo que conocemos, ¿no? Teóricamente, ¿no? Lo que estamos estudiando. Y no hay una comunión, un relacionamiento estrecho, una experiencia realmente con Dios, hermanos, realmente de volverse a Dios, ¿no? Ah, entonces, de nada sirve, pues, hermanos, no sirve de nada, de nada. Entonces, creo que esa parte está aquí mencionando justamente con esto del sábado, hermano. Los israelitas debían observar su sábado porque sería una señal entre Dios y ellos. ¿Qué es el sábado, hermanos? Es relacionarse con Dios, pues, hermanos. Cuando uno voluntariamente va a encontrarse con Dios,
Eso es lo que muestra, ¿no? Y Dios es el que santifica justamente. O sea, ¿por qué guardar el sábado, hermanos? Porque uno está yendo realmente a encontrarse con Dios. Y la presencia de Dios en ese día es el que santifica. Así dice pues del sábado, hermanos. Dios, ya es una señal entre que tú eres mi hijo, yo soy tu Dios. Entonces, yo soy que te santifico, ¿no? Yo soy el que te santifico, dice Dios. Es el que santifica con su presencia. Y el día sábado es un día santo por eso. Es un día bendito por eso, porque Dios santifica. Y ve la actitud nuestra, ¿no? Si realmente, pues, nosotros creemos en Dios como nuestro creador, nuestro redentor, nuestro sustentador. Bueno, ahí está esa pregunta, ¿no? ¿Qué papel desempeña la santidad y la santificación, pues, hermanos, en la observancia del sábado? Y el tercero dice, el Señor quería que los israelitas hicieran un santuario para habitar entre ellos. Miren, eso es importante, ¿no? Yo quiero estar con ustedes, relacionar. No sé si alguien se ha preguntado, ¿te vas a casar con, no, un joven, digamos, con la señorita que, a quien tú amas, que tú quieres? Te vas a casar, pero van a vivir separados. Tú vas a vivir en otro sitio, ella va a vivir en otro sitio. Entonces, o sea, no van a tener, se casan nomás, pues no, pero no tienen ese relacionamiento, no duermen juntos, o come en otra parte, en otra parte. Eso no tiene sentido, ¿no es cierto? Hermanos, Dios quiere, por eso dice, yo voy a vivir con ustedes, por eso me van a construir un santuario terrenal. O sea, Él quiere estar con nosotros. O sea, ahora, hermanos, nosotros que estamos en esta sala, lo que el Señor quiere es relacionarse contigo, quiere vivir una experiencia contigo, ¿no? Eso es lo que quiere Dios. No, la teoría, eso, hermanos, es importante, sí, pero es una parte. Pero si no hay ese relacionamiento personal de cada uno con Dios, pues no sirve de nada, hermanos. El pueblo judío ha hecho una primera parte, ¿no? La parte legal, todo, pero incluso añadieron a eso sus tradiciones, pero no se relacionaron con Jesús, más bien lo mataron. No, nada que ver con Jesús. Y se perdieron como pueblo, pues hermanos, como pueblo está perdido, ¿no? Fue desechado el pueblo. Individualmente, un judío israelita puede convertirse, ¿no?, en un cristiano y con mucho gusto, pues Dios recepciona a sus hijos que una vez los había elegido. Pero si no hace eso, hermanos, pues ese relacionamiento, si no hay, están completamente perdidos, por más que estén obedeciendo los 10 mandamientos, estén haciendo todo lo bueno que se tenga que hacer, hermanos. No hay salvación si no hay relacionamiento, hermanos. Relacionamiento. Y el que se relaciona, hermanos, con Dios, hermanos, es un misionero, pues es automáticamente el Espíritu de Dios te va a usar toda tu vida. Vas a ser una luz, hermano, ¿no? Si estás relacionado con Dios, es así. Bueno, eso es importante resaltar. El Señor quería que los israelitas hicieran un santuario para habitar entre ellos, pues. Cuán fascinante es el hecho de que ese lugar fuera el centro de la salvación, pues, para Israel, hermanos. Fue allí, en ese santuario, donde Dios habitó en medio de su pueblo y donde el plan de salvación fue revelado pues mediante tipos y sombras. O sea, eran copias, ¿no?, de lo que Jesús ahorita está haciendo en el santuario celestial. Eso dicen, eso, a eso se le llama tipos y sombras, o sea, copias, no simbólicas nada más, pero esos simbolismos significa lo que ahora está haciendo Jesús, literalmente, hoy está haciendo Jesús en el cielo. ¿Qué nos dice esto acerca de nuestra total dependencia de Dios para la salvación? Es una pregunta, hermanos. A ver, alguien de repente está pensando y va a responder. La última pregunta dice, ¿qué significa el hecho de que todos los pecados del pueblo de Dios eran llevados al santuario, a la casa de Dios, por medio de la sangre de los animales sacrificados? ¿Qué significa ese hecho, hermanos? ¿No?
de que todos los pecados del pueblo de Dios, o sea, cada israelita tenía pecado, llevaba su corderito. El sacerdote le daba su cuchillo, pero antes tenía que confesar su pecado poniendo su mano sobre el corderito. Simbólicamente el pecado pasaba al corderito. En lugar del israelita pecador, moría el corderito inocente. Cogía la sangre del sacerdote ahí en sus tazones, pintaba los cuernos que estaban ahí, pues hermanos, en el altar de sacrificios. Había también, el sacerdote entraba también, ¿no? Para pintar también, ¿no? Había en un velo que separa el lugar santo del santísimo. El sacerdote solamente iba hasta el lugar santo. Esparcía también sangre, ¿no? Así con su dedo en el velo, ¿no? Y se estaba, como diciendo, el pecado a través de la sangre se estaba llevando hasta el templo, se estaba contaminando el templo. Y todo el año hacían, pues, y todos los israelitas, ¿no? Que pecaban, pues, eh, tenían que ir a pedir perdón, pues, y esa era la forma de encontrar el perdón. Y una vez al año había que hacer limpieza, pues, hermanos, de todo esto, ¿no? O sea, simbólicamente del pecado que se había cometido. O sea, todo lo que, hermanos, pues, se hace aquí en la tierra, pues allá en el cielo, hermanos, también pues se está contaminando todo, ¿no? Bueno, entonces hay que hacer una limpieza, pues en el santuario celestial. Así, lo que se hacía aquí, pues está allá haciéndose, ¿no? En el cielo, hermanos. Entonces, allá literalmente también, pues, hermanos, se está haciendo una purificación de todos los pecados, ¿no? Ese es el juicio que se está haciendo ahora investigatorio, hermanos, ¿no? Bueno, eh, ¿cómo refleja esta asombrosa verdad? Aunque sea vagamente, dice lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros y lo que está haciendo ahora en nuestro favor en el santuario celestial. Ahí está la última pregunta, hermanos. Lo que ahora está haciendo en el santuario celestial, dice, ¿cómo refleja esta asombrosa verdad, hermanos? Mm. Aunque sea vagamente, ¿no? Dice aquí, lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros y lo que está haciendo ahora en nuestro favor en el santuario celestial. A ver, hermanos, no sé si me están escuchando, participen, hermanos, pregunten, respondan las preguntas que se han hecho, hermanos, porque vamos a ver ahora el resumen del hermano Sergio. ¿Alguna pregunta, hermanos? No sé si es importante, hermanos, pues no, esto del santuario terrenal, hermanos, el objetivo, ¿no? De la construcción de este santuario. Entonces, resumir eso, ¿no, hermanos? Creo que hay dos puntos que resume todo, hermanos, ¿no? El asunto es que Dios es justo y legalmente tiene que solucionar este problema nuestro. Esa es la primera parte, ¿no? Es justamente la expiación, limpiarnos, ¿no? Justificarnos. Es la parte legal, justa de Dios. Y la otra, hermanos, que estamos resaltando es el relacionamiento, pues, hermanos, ¿no? El relacionamiento, o sea, el volverse de verdad, pues, a Dios, hermanos, ¿no? Y tener una experiencia con Dios individualmente, hermanos, ¿no? La primera parte tal vez es lo que hacemos en hermanos, estudiando todos los días la palabra y nos lo estamos aprendiendo, todo cómo es, todo el tejimaneje y todo, esa es la parte legal. Es como que uno estudia en la universidad, digamos, vas a ser un ingeniero, te enseña toda la teoría, pero si tú nunca has construido un puente, una casa, no sé, no has entrado en la práctica, hermanos, solamente sabes la teoría, está bien, es importante conocer la teoría, pero tienes que entrar pues, a la práctica. De igual manera, ¿no? Estudiamos la palabra de Dios, está bien, conocemos todo, ya sabemos cómo es nuestro proceso de salvación, todo. Pero ahora tengo que entrar a la práctica, pues no tengo que experimentar eso, ¿no? Con mi vida, entregando todo, ¿no? Como dice Dios, así, confesando mi pecado, volviéndome, buscándolo, Dios investigando. Que lo más importante, hermanos, en la vida es eso.
pero a veces nosotros estamos más preocupados por nuestro trabajo para ganarse el pan de cada día, no, qué tengo que hacer en tantas cosas que en este mundo, ¿no? Uno, pero todas esas cosas que tenemos que hacer, hermanos, es perecible, termina en esta tierra. La riqueza se queda, pues, ¿no? Al final, cuando uno muere, todo se queda, pues, ¿no? Y de nada, finalmente, te ha servido en vida, sí, ¿no? Para vivir, bueno, tantas cosas. Pero el Señor dice, que busca primero el reino de Dios, su justicia, busca primero eso. Las demás cosas va a venir por añadidura, dice Dios, hermanos. Entonces, hermanos, esa experiencia, ¿no? De comunión con Dios es importante, personal, ¿no? Tener una experiencia personal con Dios. De ahí que un discípulo, hermanos, va a tener esa, un discípulo es aquel que tiene una experiencia con Dios, que realmente conoce a Dios y va a contar eso a todo el mundo. No se va a callar, a todo el universo puede contar porque tiene una experiencia, ¿no? Y la gente quiere escuchar eso, ¿no? Que alguien tenga una experiencia con Dios. Porque de repetir la parte teórica lo podemos hacer y quien sea, hasta un ateo lo puede hacer todo esto, lo que estamos haciendo, hermanos. Puede enseñar, puede predicar, puede hacer muchas cosas, hermanos. Un ateo también, ¿no? Puede hacer. Entonces, pero la experiencia, hermanos, es el que corona, pues realmente, ¿no? La salvación, ¿no? De una persona. Esa experiencia uno tiene que dar. Bueno, Moisés dice el texto de esta semana, y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras del Señor y todas las leyes, ¿no? Y el pueblo respondió a una voz, haremos todo lo que el Señor ha dicho. Haremos. Ahora la pregunta es más, ¿tú estás haciendo? ¿Yo estoy haciendo? Haremos. Esas son solamente palabras. Sí, me voy a entregar, pero no hay cuándo entregarse. Sí, voy a estudiar, voy a estar en comunión con Dios, no hay cuándo. Entonces se prioriza otras cosas y no, hermanos, pues esa comunión realmente con Dios, ¿no? Es el relacionamiento. Ahí está, hermanos, pues la lesión, esos dos puntos, ¿no? O sea, lo que es la expiación, la justificación, hermanos, y el relacionamiento que Dios quiere estar con nosotros. Entonces, ese sería el resumen prácticamente de toda nuestra lección. Pero acá nuestro hermano Sergio comenta y dice, después de proclamar a viva voz los 10 Hermanito, mandamientos, sí, por favor, hermana, participen, pregunten, comenten. eh, buenos días, hermanitos, con todos. Antes de entrar a la lección, ¿no? Del hermano. Sí, acá tenemos un versículo donde nos dice en Primera de Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Hombre, ¿no? Eso está en Primera de Timoteo 2:5. Y ahora el pacto y el modelo. ¿Aló? ¿Me escucha? Sí, ¿Aló? hermana, continúe, hermana. Ya pensé que ya, el pacto y el modelo. El tabernáculo y sus servicios eran una representación del plan de salvación. Cada sacrificio. Hermanita, por favor, prenda su micro, hermanita. Por favor, prenda su micro, lo apagué por descuido. Ya. Bueno, Ya. el versículo ya lo he leído, ¿no? Que está en Primera de Timoteo 2:5. Bueno, ahora vamos a ver el pacto y el modelo. El tabernáculo y sus servicios eran una representación del plan de salvación. Cada sacrificio, cada rito y cada ministerio apuntaban a Cristo, el verdadero Cordero de Dios, nuestro mediador. Patriarcas y profetas nos recuerda que todo lo que se hacía en el santuario era una sombra del sacrificio perfecto de Jesús y de su obra sacerdotal en el cielo. Él es el único camino al Padre y el cumplimiento del pacto eterno. Amén, hermanito. Amén, amén, hermana. Gracias por su participación, hermana.
Sí, pues aquí está el comentario ahora, ¿no? De nuestro hermano Sergio. Después de proclamar, ¿no? A viva voz los 10 mandamientos y de transmitir, ¿no? A Moisés un conjunto básico de leyes, Dios quiso hacer pues un pacto con Israel. O sea, ese relacionamiento, hermanos, hay que destacar, que Dios quiere relacionarse. Por eso voy a vivir junto a ustedes, no voy a estar lejos, sino voy a... Y Dios mismo vino pues a esta tierra en forma humana también, porque busca el relacionamiento, hermanos, volvernos juntos, no estar juntos, no así como un matrimonio, el esposo y la esposa juntos. Eso es importante, hermanos. El pacto era sencillo. Yo seré vuestro Dios, ahí está, os protegeré y os bendeciré. Vosotros obedeced mis leyes. Y esto es posible, hermanos, porque ya hemos visto que Dios es el que da también el espíritu para obedecer. El espíritu, su espíritu nos da para obedecer, hermano. Nos da las capacidades también para hacer las obras, ¿no? Como hemos visto, que Dios puso su espíritu sobre las personas para que puedan, en primer lugar, dar, oro, todo, ¿no? Dar, hermanos, dar. Por eso en la iglesia, la palabra de Dios nos dice que hay que dar, que hay que hacer, ¿no? No porque Dios necesite, sino para que, hermanos, seamos partícipes, pues el Espíritu de Dios es el que nos mueve, por eso uno da. Entonces, y también puede hacer, ¿no? Entonces ahí está diciendo también para obedecer mis leyes. Yo soy vuestro Dios, les voy a proteger, los voy a bendecir y ustedes van a obedecer mis leyes, ¿no? Ese es el pacto, hermanos. Tras escribir el pacto en un rollo, ambas partes debían ratificar. Claro, había que ratificar, pues decir, no. Entonces, como se dice en el matrimonio al joven, aceptas a esta joven, no como tu esposa, o a la esposa dice, aceptas a este joven como tu esposo, ¿no? Y vas a estar en las buenas y las malas, y así hasta que la muerte. Bueno, hermanos, había que ratificar, había que aceptar. El pueblo, hermanos, lo ratificó diciendo que lo cumpliría. ¿Cómo lo ratificó, hermanos? Que dice ahí, ¿cómo lo ratificó? Dice, hermanos, ¿cómo lo ratificó ahí Dios? Dios lo ratifica, hermanos, con sangre, ¿no? Dice ahí, dice, ¿no? Dios ratificó con sangre, ¿no? Con sangre, con un banquete también y con un modelo que le ayudase a comprender el pacto. Cuando se hace un compromiso, hasta en cualquier negocio, hermanos, de repente ahí se ratifica con una comida. Y ya, ahí está, hace un compromiso, vamos a hacer una sociedad y todo, ¿no? Esto lo celebraremos pues con una comida. Y así también pues los ratificaron este pacto con una comida, han comido ahí delante de Dios, hermanos, estos líderes de la iglesia, ¿no? Que se comprometieron a nombre de toda la iglesia, de todo el pueblo de Israel, ¿no? Con Dios, ¿no? Hay 70 líderes o ancianos, hermanos del pueblo de Israel, y prácticamente estaban 74 con Moisés, pues, ¿no? Comieron, ratificaron. Y ahí está con el banquete, ¿no? Y con un modelo que les ayudase a comprender pues el pacto. El modelo, hermanos, es pues el santuario terrenal que Dios ordena que construyan, ¿no? La lección lo ha resumido nuestro hermano en una primera parte del pacto, la sangre del pacto, el cumplimiento del pacto, ¿no? La comida del pacto, hermanos. Entonces, esto hay que sintetizarlo ya, ¿no? La sangre del pacto, porque sin sangre no hay remisión, no hay limpieza de pecados sin sangre, ¿no? O sea, la muerte, que la ley demanda la muerte, la sangre, derramamiento de sangre. Entonces, por eso hay Así sangre, es, mi hermano. pacto. Después hay, hermanos, lo otro es, y otra cosa más, ¿no? El cumplimiento del pacto. Entonces, ahí hay que tomar decisiones, pues, ¿no? De parte nuestra también ese compromiso de tomar decisiones. La comida del pacto y luego celebramos, pues, hermanos, ahí ese compromiso con una comida. En este caso, esto simboliza, pues, ¿no? La comunión que deberíamos tener, ¿no? Y lo estamos haciendo cada día, hermanos, ojalá teniendo esa experiencia con Dios, no simplemente para informarnos. La otra parte, el modelo, hermanos, ¿no? El propósito del modelo, o sea, del santuario no terrenal, el modelo,
la preparación también del modelo. Eso es lo que es el resumen de nuestra lección. Bueno, él desarrolla el pacto, hermanos, ahí está el pacto, la sangre del pacto, hermanos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho o con vosotros sobre todas estas cosas. Para ratificar el pacto, ese compromiso, ¿no? Dios con el pueblo de Israel, hermanos, se han sacrificado. Jóvenes han escuchado la orden de Moisés, ya sacrifiquen los animalitos que representan pues a Jesús y su sangre, y han agarrado en tazones, hermanos, la sangre, la mitad lo han echado sobre el altar, hermanos, y la mitad cuando el pueblo dice ya sí, vamos a obedecer, vamos a hacernos, no aceptamos el compromiso. Entonces él se ha rociado también a ellos la sangre. Con la sangre, pues ahí se hace el compromiso. Y sin la sangre, hermanos, no hay compromiso, no hay pacto, hermanos. Entonces, por eso dice ahí, entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Así se celebra, pues, hermanos, ¿no? Pues este compromiso, pues, hermanos, se celebra así. Cada uno de nosotros celebramos con Dios, en primer lugar, hermanos, aceptando a Jesús, creyendo en Él, conociendo a Él y creyendo en Él, pues, hermanos, ¿no? Y entonces lo celebramos, pues, a través del bautismo. Es un compromiso que se hace así, ¿no? Se celebra así. Ahí está, pues, ¿no? Como dicen, ¿no? Arrepentíos y bautícese cada uno de ustedes para el perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y se bautizaron ese día, hermanos, 3,000 personas, ¿no? Y así, otros días 5,000 y así, por miles se bautizaron, pues, ¿no, hermanos? ¿Cómo se realizó el pacto? Se leyó el pacto, ¿no? Se leyó pues los mandamientos de Dios, ¿no? Les leyó todo, ¿no? Moisés al pueblo. Dos, el pueblo respondió afirmativamente, dijeron, estamos de acuerdo, aceptamos, vamos a obedecer. Tres, se registró por escrito, hermanos, ¿no? Cuatro, se construyó un altar, hermanos, se construyó un altar, ahí, ¿no? Entonces, ¿no? Un altar, hay 12 columnas también representando que las 12 tribus están aceptando todo el pueblo de Israel, ¿no? ¿Ya? Ahí está, se levantaron 12 columnas, se ofrecieron holocaustos, pues hermanos, ¿no? Entonces, para el que se celebre ese pacto, se asperjó la mitad de la sangre sobre el altar, hermanos. Se leyó nuevamente el pacto, hermanos. El pueblo volvió a responder afirmativamente, hermanos. Se asperjó, ¿no? O sea, la otra mitad de la sangre sobre el pueblo, hermanos. Moisés declaró que era la sangre del pacto. Se realizó una comida para ratificar el pacto, hermanos. Dios reconoció a Israel como pueblo, hermanos. Ahí están las 12 columnas, símbolo también, ¿no? Del pueblo de Israel. Valoró especialmente a los jóvenes y se comprometió con cada persona de forma individual, rociando sobre ellos su sangre. O sea, esto es importante, hermanos, la relación individual. Lo grupal viene como consecuencia, ¿no? Pero lo importante es, hermano, tú personalmente con Dios, o yo personalmente con Dios. ¿Cómo es mi relación? Esto es importante, hermanos, ¿no? Que ese pacto yo pueda hacer individualmente con Dios, a solas con Dios, ¿no? Ahí en lugar de oración, ¿no? Donde pueda hacer un compromiso con Dios, realmente eso es importantísimo. Y lo otro también es importante, la parte legal, que se hace pues a nivel de todo el universo, diría, ¿no? Porque un bautismo pues es observado por todo el universo, ¿no? El compromiso que uno hace voluntariamente. Dios desea una relación con nosotros individualmente y también como comunidad de creyentes, pues hermanos, porque cuando uno se bautiza se une a la iglesia, así dice la Biblia. El cumplimiento del pacto, hermanos. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Éxodo 24:7, hermanos. Ahí está.
Ahí está Moisés leyendo, hermanos, todo este pacto, todas las leyes, y el pueblo aceptando, ya, aceptamos el compromiso. De una forma totalmente sincera, el pueblo se comprometió pues a guardar el pacto. Ese compromiso duró poco tiempo, hermanos. Esa es la pregunta, es ¿por qué? ¿Por qué, hermanos? Nos bautizamos y a veces uno dice, uy, no, y incluso la Biblia también habla, ¿no? De que cuando uno se bautiza tiene un primer amor, pues, hermanos. Ese primer amor significa que tú miras al Señor y andas con el Señor. ¿Qué te interesa lo que dice el hermano, lo que dice el hermano, lo que dice tu amigo, tu amiga? Tú no miras a nadie, tú miras al Señor y el Señor te habla a través de los hermanos también, a través de las preguntas. Pues, tú estás mirando a Dios, no estás mirando los defectos de una persona u otra persona. Cuando vamos uno a la iglesia con el primer amor, sea quien sea que hable, cualquier pecador que esté hablando desde el púlpito, hermanos, tú estás escuchando la palabra de Dios, no la palabra de una persona. Ese es el primer amor, cuando tú miras a Dios y andas y predicas y haz que te digan que estás loco, lo que te digan no te interesa porque tú miras. Ese es el primer amor, ¿no? Andas con el Señor. Y cuando tu vista ya desvías y empiezas a observar qué me va a enseñar este pastor, o que este hermano está mirando, que no ha venido así, que esto, aquello, desvías tu mirada, perdiste ese primer amor, hermanos. Ese es el gran problema, pues, hermanos, ¿no? Por eso, ese compromiso que el pueblo de Israel hizo duró poco tiempo, hermanos, porque desviaron su mirada, pues, de Dios hacia sí mismos, hacia los demás, no, hermanos, hacia las costumbres y tradiciones y ahí falló, pues, hermanos. La siguiente generación también se comprometió, pues, a guardar el pacto, hermanos, esto con Josué, ¿no? Pero Josué les advirtió claramente, ¿ah? No podréis servir a Dios, les dijo, ¿no? ¿Y qué nos impide, hermanos, obedecer a Dios a pesar de nuestras buenas intenciones? Creo que la respuesta estamos diciendo, ¿no? Es desviar nuestra mirada, hermanos. Así como Pablo dice, ¿no? La solución a tu problema es mirar a Jesús y estar con Jesús. No, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. O sea, hacer las cosas con Cristo. Esa es la relación correcta, hermanos. ¿Y qué nos impide, hermanos? Pues por buenas intenciones que tenga, es cuando desviamos nuestra mirada. Hay muchos líderes religiosos que el diablo utiliza para que empiezan a criticar que la iglesia es Babilonia, que esto, aquello, y empiezan, hermanos, o sea, instrumentos de Satanás, y empiezan a criticar que el pastor, que los diezmos, cómo lo gastarán, que esto, aquello, y empiezan a desviar su mirada, te empiezan a meter chismes a tu cabeza, y empieza a desviar tu mirada de lo que mirabas a Dios, ahora empieza a mirar al pastor, los defectos, al hermano, sus defectos, que no vino así con la ropa adecuada, entonces, hermanos, y eso es, no vives una vida feliz, sino una vida amargada, pues, ¿no? Ese es el problema. El enemigo ahí se mete, pues utiliza sus instrumentos también y aún dentro de la iglesia. ¿Qué nos impide obedecer a Dios a pesar de nuestras buenas intenciones? Eso, hermanos, desviar nuestra mirada. Por naturaleza, hermanos, somos desobedientes, claro, nuestra naturaleza tiende, ¿no? A eso, a ser desobedientes. Y no podemos hacer nada para cambiar nuestra tendencia. Claro, esa tendencia solamente Dios puede transformar. Pero si se lo permitimos, hermanos, Dios sí puede cambiar nuestra naturaleza, como dice Ezequiel 36, hermanos. Él limpia, quita, da y pone para que podamos obedecerle. Solo Él nos hace fuertes. Así que, hermanos, tenemos que creer que Dios es el todopoderoso que tiene la capacidad de transformarnos. No pensemos de que, no, ¿qué me va a poder cambiar a mí? Yo soy tan malo, he hecho tantas cosas malas. Claro, si nos miramos a nosotros, hermanos, eso va a ser, miremos al Señor, no nos miremos a nosotros. Claro, todos somos malos, pues, ¿no? Confiemos en que Dios es todopoderoso y, hermanos, para poder transformar nuestras vidas. Miremos al Señor y hagamos así, hermanos.
No nos miremos a nosotros ni miremos a otras personas. La comida del pacto, hermanos. Y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú, 70 de los ancianos de Israel, y vieron a Dios y comieron y bebieron. Ahí está, se ratifica el pacto, hermanos. Esa es la comida del pacto, hermanos. Tal como vemos en el ejemplo de Jacob y Labán, recuerden a Jacob y su tío Labán, hermanos, en el Antiguo Oriente, ¿no? La ratificación de un pacto incluía una comida compartida por ambas partes. Ahí está en Génesis 31, hermanos. Esa costumbre, ¿no? De ratificar un pacto con una comida. En Sinaí, hermanos, Dios ofreció una comida del pacto a 74 personas, Moisés, Aarón, Nadab, Abiú y 70 ancianos, en representación de todo el pueblo, pues, hermanos. Cuando Jesús instituyó el nuevo pacto, también lo hizo, pues, hermanos, compartiendo su comida con ¿cuántos? Con los 12 apóstoles, hermanos. Ahí está la Santa Cena, hermanos. Ahí está, dice, ¿no? Entonces, el pacto que está haciendo, ya. Entonces, para esto tenían que comer el pan que representa, pues, el cuerpo de Cristo, que representa este pan espiritual de una comunión personal con el Señor, de aceptación. El vino que representa su sangre, la justificación, perdón de pecados. Entonces tenían que tomar, por eso dijo Jesús, tienen que comer mi carne y tienen que tomar mi sangre, simbólicamente, que significa tener una experiencia personal con Él, personal, hermanos, ¿no? Entonces ahí está la Santa Cena que la iglesia debemos también celebrar, ¿no? Permanentemente, hermanos. Cada vez que participamos de la Santa Cena, estamos pues renovando nuestro pacto con Dios, estamos ratificando, hermanos. Por eso se come ese pan sin levadura y ese vino que se ha hecho de las uvas, ¿no? Sin fermentar, entonces estamos participando. Al tomar el pan y el vino, celebramos pues, hermanos, ¿qué cosa? El perdón y la salvación que tenemos en Jesús, como dice Primera de Corintios 11. A pesar de su rechazo final de la salvación, a pesar de su rechazo final de la salvación, hermanos, ni Nadab, ni Abiú, ni Judas fueron excluidos de esta comida del pacto. Hermanos, todos estamos invitados a participar de este pacto. Inclusive Judas participó también de esta Santa Cena. Y de la comida de este pacto, hermanos, también estaba ahí pues, Nadab y Abiú, los hijos mayores, ¿no? De Aarón, que vendrían a ser sacerdotes, pero sin embargo, hermanos, se descuidaron Nadab y Abiú, y no hay que descuidarse, hermanos, porque el diablo está como un león rugiente dando vueltas para que tentar y hacer caer, hermanos, para devorar. Así que Nadab y Abiú se emborracharon, hermanos, los sacerdotes. ¿Y qué hicieron, hermanos? Desobedecieron a Dios. Encendieron, pues no hay seguramente el candelabro, hermanos, con fuego extraño, hermanos. Cuando uno está borracho, pues, no se da cuenta de lo que hace. Y murieron, pues, hermanos. Miren, estos Nadab y Abiú que vieron a Dios y que comieron también esa comida, ¿no? De ratificación del pacto, pero se perdieron. Judas fue un discípulo del Señor, era el tesorero incluso, ¿no? Y también se perdió, pues, hermanos. ¿Por qué? Porque tenía sus propias ideas Judas y no se rindió pues realmente al Señor. Le dio campo al enemigo y el enemigo Satán se apoderó, pues lo usó como un instrumento. La otra parte del modelo, hermanos, el modelo, ahí está el modelo del templo, hermanos, sus partes, el propósito del modelo, hermanos, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Así como Jesús, como dice nuestra hermana Mónica, Jesús es nuestro modelo, pues hermanos, es así. Y el santuario, pues, nos muestra a Jesús justamente, ¿no? Cómo el Señor nos salva, ¿no? El Señor Jesús. Porque todo lo que se ve ahí en el santuario se está viendo a Jesús. El sacrificio, hermanos, es Jesús, pues, ¿no? Simbolizado por corderos, los becerros, los cabrillos. Hermanos, ahí está Jesús, ¿no? Ahí está. El sacerdote también es un modelo de Jesús, que ahorita está en el santuario celestial como sacerdote. Ahí está todo, hermanos, representa a Jesús, todo, el candelabro, el pan, el incienso, todo representa a Jesús, el sumo sacerdote también.
Como una seguridad de que cumpliría su parte del pacto, Dios decidió irse a vivir en medio del pueblo. Dios, hermanos, toma esa decisión de que quiere vivir contigo. El Señor quiere vivir en tu casa, quiere vivir en tu corazón, hermano, que estás en esta sala. Dios ha decidido eso y quiere eso, pero no se puede meter a la fuerza, pues en nuestra casa ni en nuestro corazón. Toca la puerta nada más. Pero la presencia física de Dios implicaría, pues, hermanos, la muerte inmediata de todos ellos, claro. Por eso es que Dios tenía que velar, ¿no? Su gloria, hermanos. Por eso vino también a esta tierra como ser humano. Por ello les ordenó construir, pues, un santuario en el que pudiese manifestar su presencia. O sea, simbólicamente ahí estaba Dios, claro, en la Shekinah su presencia se veía a través de la nube y ahí sí los sacerdotes tenían que alejarse porque podían morir en la presencia del Señor. No, esta presencia se manifestaba pues en símbolos, ya que Dios no habita físicamente en ningún templo terrenal. Es importante, hermanos, la reverencia, el respeto que se debe tener, hermanos, ante la presencia de Dios. A Moisés se le mostró el modelo y se le dieron instrucciones concretas para su construcción. Al pueblo se le pidió que contribuyera con los materiales necesarios. Y esto también, hermanos, de corazón tenían que entregar, movidos por el Espíritu Santo, ¿no? Tanto el santuario como el templo que construyó Salomón era un modelo del santuario construido en el cielo. Bueno, Salomón también, ¿no? Se guió por esas instrucciones y en forma fija construyó pues un templo, hermanos. Cuando un israelita entraba en el santuario, entraba simbólicamente a la misma presencia de Dios hasta que el velo se rasgó cuando Jesús murió. Ahora, hermanos, pues tú, hermano, estás en esta sala, te acercas a Dios directamente, hermanos, ante el sumo sacerdote que ahora es nuestro Señor Jesucristo, está en el lugar santísimo, cuando te arrodillas ahí en tu cuarto, seguramente tienes una alfombra allí, sacas, te arrodillas y empiezas a conversar con Dios. Estás acercándote pues ante la presencia del Señor Jesús que está en el santuario celestial. Por eso el velo se rasgó de arriba para abajo y conversas con Él directamente, no a través del pastor, a través del hermano. Hay mucha gente que es engañada, incluso habíamos comentado, a través de otros líderes como los sacerdotes, ¿no? Bueno, ¿visto? Que le quitan el lugar a Dios, pues no, hermanos. Y esa es una traición. Sí, hermano Marcelino, participe. Buenos días, hermanitos. Cuando Adán y Eva pecaron, ya no podían hablar cara a cara con Dios. Dios tuvo que idear el plan de redención a través del santuario. Claro que era desde antes de la creación del hombre, este plan. Entonces, Jesús, al venir a esta tierra, ratificó ese plan de redención a través del santuario y todos los pasos que hizo Jesús hasta llegar al Shekinah, al lugar santísimo, tenemos que seguir nosotros. Primero, Jesús vivió en el campamento, estamos viviendo nosotros en nuestro campamento, vivir de la mano de Jesús. Todas las cosas que Él hacía, tenemos que hacer. Asistía los sábados a la iglesia, predicaba, sanaba, todo eso tenemos que hacer. Pero luego entra al lugar, en el santuario, por la puerta del camino, porque dije, soy el camino, la verdad y la vida. La primera puerta se llamaba el camino. Al entrar, lo primero que hizo es, encontró el altar del Cordero, donde se sacrificaba diariamente. Entonces, nosotros al escuchar de Jesús, creemos en Jesús. Entonces, al aceptar y creer en Él, inmediatamente después del altar estaba el lavatorio en el patio, en el atrio. Entonces, necesariamente, si tú crees en Jesús, tienes que bautizarte. Él se bautizó y también representa su resurrección. La resurrección de Cristo nos sirve para nosotros cuando pasamos por ese el rito que Él estableció, porque dice San
digo, Marcos dice, el que creyere y fuere bautizado, este será salvo. El que no creyere será condenado. Y luego pasa al lugar santo, ahí está los panes de la proposición, la mano derecha, el mano izquierda estaba el candelabro de 7 brazos, estaba también el altar del incienso antes de ingresar al lugar santísimo. Todo ello participamos en la Santa Cena y nuestra oración diaria, que equivalen nuestras oraciones, el lugar donde estaba el incienso, luego el lugar santísimo. Y entra, allí estaba el Shekinah, ahí estaba el propiciatorio, usted dijo, es Cristo mismo, y abajo estaba la ley, los 10 mandamientos no han muerto, está hasta el final del juicio. Luego está el bastón de Aarón que floreció, eso es que representa que Jesús es el líder, el que dirige a su iglesia hasta el final. Ahora el Shekinah hasta que nos encontramos con Dios. Todos esos pasos tenemos que seguir. Todo es importante, nada está así en vano, detalladamente así harás. Y Moisés lo hizo exactamente. Eso, hermano. Muy bien, hermano Marcelino. Sí, pues, hermanos, nos hace reflexionar vuestras participaciones. Sí, pues, hermanos, hemos aceptado al Señor Jesucristo, nos hemos bautizado, estamos en comunión a través, ¿no?, de los panes de proporción, que significa estamos comiendo el pan de cada día, hermanos, cada mañana, y también ahí está el Espíritu Santo a través del candelabro, ¿no es cierto?, que con el aceite alumbra nuestra vida, y estamos ahí también nuestras oraciones, la oración, hermanos, ¿no?, que llega a Dios de frente, ¿no?, a través de la justificación del Señor Jesús, el incienso, ¿no?, que significa eso. Y entramos pues directo al lugar santísimo, hermanos, miren, ¿ah? Y ahora está el Señor Jesús en el lugar santísimo, pues está haciendo la obra del juicio como el sumo sacerdote hacía. El velo se rasgó y entramos, entonces, donde se tiene que arreglar cuenta la justicia, hermanos, la justicia. Tenemos que ser limpios de todos aquellos pecados que hemos confesado, de todo, ¿no? Se está limpiando todo, pues, hermanos. Está Jesús ahorita, en este día, está en el lugar santísimo, está pues ahí haciendo ese servicio, ¿no es cierto? Ese servicio de limpiarnos de todo. ¿Para qué? Porque ya viene el Señor Jesús y el Señor Jesucristo se va a quitar su ropa de sumo sacerdote y ahora va a ser juez y va a venir trayendo la sentencia a esta tierra y va a separar en dos grupos a las personas, los que han aceptado, hermanos, no todo este plan de salvación, en este caso no aceptado al Señor Jesucristo, el perdón de los pecados. Bueno, y los que no han aceptado también, pues no, habrá la decisión, habrán salvos y también perdidos, ¿no, hermanos? Bueno, ahí está. Gracias por su participación, nuestro hermano, que nos está ilustrando todo esto en la vida práctica, hermanos, ¿no? La vida cotidiana. Finalmente, hermanos, aquí tenemos la preparación del modelo. Bueno, la preparación, mira, yo he llamado por nombre a Besaleel, hijo de Uri de la tribu de Judá, y le he llenado del Espíritu de Dios. Mire lo que está diciendo Dios, yo. Es el que llena del Espíritu de Dios, es Dios. No lo logras con penitencias, no sé con qué cosa es la gente equivocadamente hace eso, ¿no? Es Dios quien te llena, nos llena. Es el que da la sabiduría. No lo encuentras, hermanos, no la sabiduría. Mucha gente piensa que porque lee muchos libros o tiene títulos por acá es sabio. No, la sabiduría viene de Dios, hermanos, ¿no? Y la inteligencia también, Dios da inteligencia. No lo vas a obtener, ¿no?, en las universidades de este mundo, no. La ciencia tampoco, hermanos, la ciencia la da Dios. Y también capacidad para hacer todo, toda cosa, ¿no?, de arte y de tantas cosas, ¿no? ¿Quién la da? Dios, hermanos. Eso tenemos que comprender, que está en la potestad de Dios. Entonces, ¿a quién hay que buscar? Pues, hermanos, que uno investiga. A Dios, pues, no, que Él es el que da todas esas cosas, pero el hombre va perdiendo su tiempo, ¿no es cierto? Buscando otras fuentes por allí, ¿no? Fuentes que no retienen agua, pues esos dos males hace mi pueblo, dice Dios, ¿no? ¿No? Me han desechado a mí, que soy fuente de espíritu, sabiduría, inteligencia, ciencia, me han desechado a mí y buscan para ellos cisternas que no retienen agua. ¿No? Eso es lo que el hombre hace pues en este mundo, ¿no? Está buscando, ¿no? Entonces es un llamado de atención para nosotros aquí, hermanos, que es Dios el que sí. ¿A quién hay que buscar, hermanos? Es pues, a Dios, hermanos. Lo demás viene por añadidura, hermanos.
¿Qué más dice aquí, hermanos? Aunque Dios le dio a Moisés instrucciones muy detalladas sobre la construcción, no le indicó todos los detalles. ¿Qué aspecto debía tener la fuente de bronce, hermanos? Los querubines, las mitras de los sacerdotes, etcétera, dice. Así daba oportunidad para que el Espíritu Santo trabajase con los dones de los constructores. Bueno, Dios dio la capacidad, pues, ¿no? A las personas para que hagan todo este santuario terrenal, todo detalle, todo, hermanos, ¿no? Claro, Dios detalló todo a través de Moisés también, pues, tampoco era idea de su cabeza, ¿no? De estos hombres, ¿no? Sino tenían que seguir todo al pie de la letra como Dios había indicado. Y aquel que hacía de su propia voluntad, pues ni siquiera Dios lo elegiría, pues por eso los hijos de Dios no seguían, ¿no? Por su propia idea ni tampoco por lo que dicen otras personas. Para estos detalles, el Espíritu Santo dotó de dones especiales a Bezaleel, hermanos, que dirigió todo el proyecto, ¿no? Bezaleel. A Oliab también, ¿no? Que fue su principal ayudante, a Oliab. Otras personas que ayudaron, pues, en la obra también, en medio de las instrucciones sobre la construcción del santuario, aparece una mención especial al sábado, hermanos. Ahí aparece acerca, en el capítulo 31 de Éxodo, versos 12 al 17. ¿Qué tiene que ver el sábado con todo esto, hermanos? Y ahí aparece, hermanos, en la construcción de este templo el sábado. La santidad, hermanos, es la clave. Eso es lo que tenemos que entender, hermanos. Por eso el sábado no es cualquier día, es un día santo. Los demás días puedes hacer todas tus actividades, pero el sábado tienes que dejar tus actividades, entonces, porque el sábado es un día santo, o sea, es que porque Dios está allí y hay que dejar nuestra actividad para un encuentro con el Señor, ¿no? Que es quien nos santifica. Entonces, el santuario era pues para eso, hermanos, ¿no? El santuario es un símbolo, pues, así como el sábado, que la presencia de los sacerdotes, todo lo que se haga para ser santo, pues era santo. La santidad es la clave para acercarse al Dios Santo, debemos ser santos, como Él es santo también, ¿no? El sábado es señal de esa santidad, hermanos. Ahí está en Éxodo 31, Ezequiel 20 también. Mis sábados les he dado para que, como señal, ¿no? Para que sepan que yo soy vuestro Dios, ustedes son mis hijos y yo soy quien los santifico. Guardaréis mis sábados, para eso dice. En cuanto a la construcción, hermanos, del santuario como morada de Dios, Moisés recibió instrucciones para hacerlo de acuerdo con el modelo de las cosas que estaban en el cielo. El Señor lo llamó al monte y le reveló las cosas celestiales y el tabernáculo con todo lo perteneciente a él fue construido pues a semejanza de ellos. Así que hermanos, el modelo es el santuario celestial. Lo que se ha hecho en esta tierra, el santuario terrenal, era solamente una copia. Así reveló Dios a Israel, al cual deseaba hacer morada suya, su glorioso ideal del carácter. Pero por sí mismos eran impotentes para alcanzar ese ideal. La revelación del Sinaí únicamente podía impresionarlos con una necesidad de impotencia. Así que hermanos, ahí está el apóstol Pablo también que dice, miserable de mí, yo quiero hacer las cosas que dice Dios, pero no puedo. Pero encontró el secreto, hermanos, de que mirando al Señor Jesucristo, concentrando su mirada en Él, o sea, fijando y andando con Él, hermanos, todo lo puedo en Cristo, dice, ¿no? Que me fortalece. Y ya no vivo yo, dice, vive Cristo en mí, ¿no? Y todas las cosas que hago, Dios lo hace, pues, a través de su Espíritu Santo. Entonces, hermanos, eso es importante que nosotros, el mismo Señor Jesucristo, y la palabra de Dios dice, ¿no? En el Antiguo y el Nuevo Testamento de este nuevo pacto. O sea, ¿cómo es posible que nosotros hagamos la voluntad de Dios, hermanos? Es porque Dios lo que más quiere es darnos su Espíritu Santo, como lo dio, ¿no? Como dice a las personas que han construido el templo, yo soy el que doy. Entonces, Él nos da su Espíritu Santo y entonces ahí nuestra mirada está fija en el Señor Jesús. Hacemos la voluntad de Dios. Es Dios quien hace, pues no.
en sí a través de nosotros, que nos usa como un instrumento, hermanos, como lo usó al mismo Señor Jesucristo también, ¿no? Fue un instrumento como ser humano del Espíritu Santo de Dios. Eso es lo que dice el Señor Jesús. Así que, hermanos, ahí está la lección, pues, hermanos, y nos vamos a despedir ahora sí. Ya la hora nos ha ganado y pido a algún hermano que nos despida en la oración, si es que hay. Todos ya se habrán ido de repente, ya al trabajo está en camino seguramente. Bueno, vamos a orar entonces, hermanos. Querido Padre que estás en los cielos, gracias por tu palabra, Señor. Sí, pues Padre Santo, es importante tener una experiencia personal. Tú quieres estar en nuestro corazón, tú quieres estar en nuestra casa, tú quieres dirigir todo lo que hacemos para que todo nos vaya bien, pues Padre Santo. Tal vez muchos de tus hijos, así hemos estado de repente con el primer amor. El Señor no nos importaba nada y hacíamos todo, pero de repente vino, hermano, este Señor, pues nuestra mirada hemos desviado, mirando de repente defectos por acá, nuestros defectos, defectos de otros, y nuestra vida se ha convertido, pues, Señor, de repente en tristeza. Y bendito Padre, tu lección nos hace ver, Padre, que tú quieres tener una experiencia personal, así como ese primer amor, que volvamos, Padre Santo, y aquí estamos. Volvemos, Señor, a ti, para que, Señor, nuestra mirada otra vez esté en ti y no estemos mirando a nosotros mismos, ni siquiera a otras personas, sino a ti, solamente a ti, Señor, y tú haz todo lo que tienes que hacer, porque en ti está, Señor, la potestad de hacer transformarnos a nosotros, prepararnos para el encuentro cuando vengas por segunda vez, Señor. Así que, Padre, te encargamos a ti toda nuestra vida y así que todo lo que tengamos que hacer, Señor, pues esté en nuestra mente y tú haz, Padre Santo, a través de nosotros. Y así que podamos estar felices, Padre Santo, en esta tierra que está en medio de un conflicto, Señor. Y que podamos invitar a toda la gente, Señor, a que también te mire a ti, te siga a ti, Señor. Bendice a cada uno de tus hijos que está en esta sala de igual manera, Señor. Te suplicamos todos favores en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Amén, hermanos. Que Dios los bendiga. Hasta mañana, hermanos.